Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo y algunas de sus aplicaciones. Para ello, lo primero que tenemos que entender es qué representa una función expresada por medio de una integral, donde el extremo inferior es un número y el extremo superior la variable x. Esta función se suele llamar función área, porque si f es una función positiva definida en un intervalo cerrado a,b, para cada valor de x devuelve el área encerrada por la función f y el eje de abscisas en el intervalo cerrado entre a y x. Empecemos viendo un ejemplo sobre este tipo de funciones. Tenemos una función f definida a trozos, de modo que vale 1 desde 0 a 1 y 3 desde 1 a 2. Se nos pide obtener la expresión general de la función integral f mayúscula desde 0 hasta x, y estudiar la continuidad y derivabilidad de la función integral en el intervalo 0,2. Como observamos, la función no es continua entre 0 y 2, pero sí lo es en cada subintervalo, entre 0 y 1 y entre 1 y 2. En el intervalo 0,1, la expresión de la función f mayúscula es la integral entre 0 y x de 1 diferencial de t, que resolviéndola y sustituyendo los límites nos resulta una x. De este modo, en el intervalo 1,2, la expresión de la función f mayúscula es la integral entre 1 y x de 3 diferencial de t más 1, que resolviendo la integral y operando resulta 3x menos 2. Observar cómo en este intervalo hemos sumado el valor acumulado del tramo anterior, que es un 1. Finalmente, podemos escribir la expresión completa de la función f mayúscula, que será la siguiente expresión. Vemos que cada uno de los tramos es polinómico, por lo que la función f mayúscula es continua en cada tramo, faltando por estudiar la continuidad en x igual a 1. Para ello, realizamos los límites laterales por izquierda y por derecha. Tanto el límite cuando x se aproxima a 1 por izquierda, como el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha, vale 1, y la función f mayúscula es por lo tanto continua en x igual a 1. A continuación, estudiamos la derivabilidad. Como f mayúscula es la integral de la función f, la expresión f' mayúscula es igual a la función f inicial, por lo que la derivada vale 1 si x es menor que 1 y vale 3 si x es mayor que 1, no siendo derivable en x igual a 1, ya que las derivadas laterales por derecha e izquierda no coinciden. Veamos ahora el teorema fundamental del cálculo que relaciona de forma natural el concepto de integral con el de derivada. Según el teorema, si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, y f es la función definida en el intervalo cerrado a,b como f de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t, entonces f mayúscula es derivable en el intervalo cerrado a,b y f' mayúscula de x es igual a f de x para todo x perteneciente al intervalo cerrado a,b. Resumiendo, si f mayúscula es la integral entre un número a y la variable x de una función f minúscula, en el conjunto de números reales donde la función f minúscula sea continua, la función f mayúscula es derivable y su derivada coincide con la función f minúscula. Recordad que en el ejemplo anterior la función f mayúscula no era derivable en el punto x igual a 1 porque la función f minúscula no era continua. Veamos una aplicación sencilla de este teorema. Se nos pide calcular dónde es derivable la función f mayúscula de x igual a la integral entre 1 y x del seno cuadrado de t diferencial de t y calcular su derivada. En este caso, la función f minúscula de x es igual al seno cuadrado de x, que es una función continua para cualquier número real y por lo tanto la función f mayúscula es continua y derivable en todo r, y su derivada coincide con f minúscula, es decir, f' mayúscula de x es igual al seno cuadrado de x para todo r. Continuemos viendo un ejemplo de cómo utilizar la regla de la cadena en una función definida con una integral. Tenemos la función f de x igual a la integral entre 0 y x cuadrado de e elevado a menos t cuadrado diferencial de t, definida para todo x perteneciente a r, y se nos pide obtener la expresión de la primera derivada de f y el valor del límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Para el primer apartado consideramos dos funciones, la función g de x, que es igual a la integral entre 0 y x de e elevado a menos t cuadrado diferencial de t, y la función h de x, que será igual a x al cuadrado. Entonces, la función f mayúscula es la composición de las funciones h y g, pues h compuesto con g es la expresión que se obtiene sustituyendo la variable x de la función g por la expresión de la función h. Es decir, hemos introducido la x cuadrado de la función h de x en la x de la función g de x. Ahora, aplicando la regla de la cadena, sabemos que la derivada es la derivada de la primera función que encontramos, que es la g,
aplicada en la segunda, que es la h, por la derivada de la segunda función, que es h'. Entonces, comenzamos calculando la derivada de la función g, a la que podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, y como la función del integrando es e elevado a menos t cuadrado, que es continua en todo r, la función g es derivable en todo r y su derivada es g' igual a e elevado a menos x al cuadrado. Ahora su derivada aplicada en la función h la obtenemos sustituyendo la variable x en la expresión de g' por x cuadrado, que es como está definida la h, es decir, e elevado a menos x cuadrado al cuadrado, que es igual a e elevado a menos x a la cuarta. Como la derivada de la función h, que es igual a x al cuadrado, es h' igual a 2x, concluimos que f' de x es igual a e elevado a menos x a la cuarta por 2x. Para el segundo apartado, para el cálculo del límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, sustituimos la expresión de f de x en el límite. Tenemos entonces el límite de la integral partido por x, pero al sustituir la variable x por 0, vemos que se trata de un límite del tipo 0 partido por 0, ya que la integral entre 0 y 0 es nula, pudiendo aplicar la regla de L'Hopital. Como sabéis, la regla consiste en derivar el numerador y el denominador, por lo que arriba resulta f' de x y abajo un 1. Como ya conocemos el valor de f', podemos resolver el límite, que en este caso vale 0, ya que e elevado a 0 es 1, que está multiplicado por 2x, que es 0. Como veis, gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos realizar límites con integrales. Para finalizar, y como siempre, os dejo propuesto un ejercicio con su solución para que podáis practicar. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!